Hola chicos, en este video vamos a hacer un repaso de lo que estuvieron haciendo en casa. Comencemos. En el primer trabajo, que era parte del diagnóstico, ustedes debían primero hacer una reflexión de unos artículos periodísticos sobre la pandemia coronavirus. Luego, en base a esos artículos, debían responder unas preguntas. La primera nos decía: teniendo en cuenta que la cantidad de contagios aumenta multiplicando por 2,5 a la cantidad de personas infectadas, realiza estas consignas. Primero, completar una tabla, graficar y explicar qué es lo que vemos en el gráfico. En esta tabla vemos que 2 personas infectadas contagian a 5. Entonces, esas 5 personas, al infectar 2,5 cada una, terminan infectando a 12,5 personas en total. ¿Por qué es esto? Otra vez, por cada una de estas 5 personas se infectan 2,5 personas más. Por lo tanto, el resultado se obtiene de multiplicar 5 por 2,5. Para seguir completando la tabla, ahora las 12,5 personas infectadas, cada una infectará a 2,5 personas más. Por lo tanto, hacemos la cuenta 12,5 por 2,5 y obtenemos 31,25 personas. Así completamos el siguiente espacio de la tabla. Estas nuevas 31 personas van a infectar a 2,5 cada una. Entonces, en total, tenemos 31,25 por 2,5, obteniendo 78,12. Este nuevo resultado se convierte ahora en las personas infectadas, que cada una infectarán a 2,5 personas más. Por lo tanto, luego de multiplicar 78,12 por 2,5, obtenemos 195,31. Y así completamos cada espacio de la tabla, multiplicando el resultado anterior por 2,5. Para hacer el gráfico, debemos tener en cuenta que estos contagios se producen día a día. 2 personas infectadas. En el día 1, 5, en el 2, 12,5 y así siguiendo. Entonces, para el gráfico, marcamos los puntos que nos dice la tabla. En el día 0 tenemos 2 infectados. En el día 1, 5. En el día 2, 12,5. Y así para cada día. Y obtenemos esta gráfica. Luego nos pedía encontrar la ecuación del modelo de contagios de coronavirus. Para encontrar el modelo, pensemos en la cadena de operaciones que hicimos en la tabla. Por ejemplo, para el día 3, si miramos la cuenta desde el principio, tenemos 2 por 2,5 por 2,5 por 2,5. Es decir, que al 2 lo multiplicamos por 2,5 3 veces. Esa multiplicación repetida la podemos expresar como una potencia, donde el número de arriba, 3, nos indica los días que pasaron. Entonces, llamando y a los infectados y x a la cantidad de días, nos queda esta expresión para el cálculo de infectados, y igual a 2 por 2,5 elevado a la x, donde x es el número de días. Esta es la fórmula de una función exponencial. Luego nos preguntaba: si luego de los 200 casos, gracias a las medidas de distanciamiento social, el factor de contagio es ahora 1,3, es decir, una persona infecta a 1,3 personas más, encuentra la ecuación del modelo y realiza su gráfico. Si seguimos el razonamiento como recién, partiendo de los 200 casos, cada día se multiplicaría por 1,3 a la cantidad de infectados del día anterior. Entonces, nuestra fórmula ahora se convierte en 200, que son los casos iniciales, por 1,3 elevado a la x. Al último, nos dice que dado que los contagios aumentaron a 1000, se declara la medida de aislamiento total y el factor de contagio se reduce a 0,25. Es decir, que para que una persona contagie a otra, deben transcurrir 4 días. Para la ecuación de este modelo, volvemos a pensar lo siguiente, que de los casos que partimos,
cada día se multiplican por 0,25 y la fórmula final nos queda como y igual a 1000 por 0,25 elevado a la x. Para el gráfico ya teníamos el del primer caso. Si hacemos el gráfico del segundo modelo de la misma forma, marcando para cada día la cantidad de contagiados, obtenemos esta nueva gráfica. Y si lo hacemos para el tercer modelo, obtenemos esta tercera gráfica. ¿Qué es lo que vemos acá? Del primer gráfico al segundo, vemos que los crecimientos ya no es tan rápido como antes, porque la curva ya no está tan empinada. Y en el último gráfico vemos que la curva baja, es decir, que se ve que se logra disminuir los casos y posiblemente terminar la pandemia. Si pudiéramos ver el recorrido de estas medidas juntando los tres gráficos, esto es lo que observaríamos. Esto es lo que se llama aplanar la curva, evitar que los casos sigan creciendo y disminuirlos. Hay que tener en cuenta que en esta gráfica lo que vemos son los contagios por día y no los acumulados. Si viéramos los acumulados siempre sería una gráfica creciente, pero en este caso, como vemos los contagios por día, eso es lo que debemos disminuir. Pasemos ahora al trabajo número 2. Acá retomamos lo que era el estudio de los gráficos de las funciones. Les propongo dos funciones para analizar. En el análisis debemos ver lo que es dominio, imagen, corte con ejes, positividad, negatividad, crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. Veamos en el primer caso. Comencemos con el dominio de la función. El dominio de la función son todos los valores que puede tomar x. Entonces, para conocerlo, lo que debemos hacer en el gráfico es ver dónde empieza el dibujo de la función y dónde termina el dibujo de la función. Sobre el eje x debemos nombrar todo el intervalo que ocupa el dibujo de la gráfica. En este caso, el dominio sería del valor menos 5 hasta el 3. Usamos corchete para incluir los extremos de la función. Lo mismo hacemos con la imagen, tomando el valor más chico de la función hasta el valor más grande. Y vemos que la gráfica recorre, mirando el gráfico siempre de abajo hacia arriba, desde el menos 3 hasta el 2. Entonces, la imagen de la función es el intervalo menos 3 a 2. También con corchetes porque excluimos los extremos. La ordenada de una función es su corte con el eje y. En este caso, el corte está acá, en el valor 2. Por lo tanto, la ordenada es y igual a 2. Los ceros de una función son los cortes con el eje x. En este caso, tenemos 2. Aquí y aquí. Son valores decimales. Podemos decir que son x igual a menos 4,5, que sería el primero acá, y x igual a menos 2,5. El conjunto de positividad de una función está formado por los intervalos del eje x en el cual el dibujo de la función queda sobre el eje x, es decir, del lado de los positivos del eje x. Y el conjunto de negatividad es el intervalo o los intervalos del eje x donde el gráfico de la función queda por debajo del eje x. Entonces, para nombrarlo, es como si pudiéramos tapar la parte que no nos interesa. Por ejemplo, si quiero el conjunto de positividad, tapo la parte de abajo y nombro los intervalos que ocupa la parte del dibujo de la misma forma que habíamos hecho para el dominio. Deberíamos pintar este pedacito que empieza acá y termina acá, y este otro pedacito que empieza en este corte
y termina en esta altura. Tengo dos intervalos. El primero empieza en el menos 5 y termina en el menos 4,5, que era el 0. Y el segundo empieza en el menos 2,5 y termina en el 3. Entonces, el intervalo de positividad se nombra como menos 5 a menos 4,5 unión menos 2,5 a 3. Acá uso paréntesis porque los extremos no nos interesan. Para el conjunto de negatividad tapamos ahora la parte de arriba. Entonces vemos que la parte negativa de la función queda en el intervalo menos 4,5 a menos 2,5, que es lo que escribimos acá abajo. El intervalo menos 4,5 a menos 2,5. Para conocer los intervalos de crecimiento y constante de la función, lo que debemos hacer es identificar las partes de la función donde crece, decrece o se mantiene constante. Entonces podemos señalar que en esta primera parte la función decrece. Luego, a partir de ahí, crece. Después, sigue constante. Luego hace esta curvita, que le separamos en dos movimientos. En uno primero sube y luego baja. Y por último, vuelve a subir. Entonces, para cada partecita de la función debemos nombrar el intervalo que ocupa su dibujo. Entonces, en esta primera parte donde la función está decreciendo, lo hace en el intervalo que va del menos 5 a menos 4, que es donde está, si vemos, este piquito. Luego identificamos este otro intervalo que va del 0 al 1. Entonces el intervalo de crecimiento estaría formado por esas dos partes. El intervalo de crecimiento tiene tres partecitas y tenemos un solo intervalo donde es constante. Así, el intervalo de crecimiento es de menos 4 a menos 2, unión de menos 1 a 0, unión del 1 al 3. El intervalo de decrecimiento es del menos 5 al menos 4 y de 0 a 1. Y el intervalo constante es de menos 2 a menos 1. Por último, debemos indicar los máximos y los mínimos de la función. Los máximos se obtienen cuando pasa de crecer a decrecer, es decir, de subir a bajar. En donde hace el cambio, ahí tenemos un máximo. Y cuando pasa de decrecer a crecer, es decir, de bajar a subir, ahí tenemos un mínimo justo donde hace el cambio, es decir, donde se crean estos piquitos. Acá tenemos un mínimo porque va bajando y ahí comienza a subir. Acá también, porque va bajando y comienza a subir. Acá tenemos un máximo porque pasa de subir a bajar. En estas partes no tenemos ni máximos ni mínimos. Para nombrar el máximo y el mínimo debemos indicar el valor de x y el valor de y. Entonces, en este caso, tenemos un máximo en x0 e y2. Y tenemos dos mínimos, uno en x-4 e y-3 y otro en x1 e y1. Así completamos el análisis de esta primera función. De la misma forma, en el segundo caso vemos que el dominio va de menos 6 a 4. La imagen va de menos 3 a 3. La ordenada es y igual a 1. Los ceros son menos 4,5 y 3. El conjunto de positividad
es de menos 4 a 3, porque aquí está la función por encima del eje X. Y el conjunto de negatividad tiene dos partes, del menos 6 al menos 4,5 y del 3 al 4. Fíjense que el conjunto de positividad y negatividad queda delimitado por los ceros de la función. El conjunto de crecimiento está formado por el intervalo de menos 5 a menos 3 y de 0 a 2. El decrecimiento se da en los intervalos menos 3 a 0 y de 2 a 4. Y por último, el intervalo constante es de menos 6 a menos 5. Esta función tiene dos máximos, el primero en el menos 3 de x y 3 de y en el 2 para x y 3 para y. Y tiene un mínimo en x0 e y menos 1. Los máximos y los mínimos quedan determinados en los cortes entre los conjuntos de crecimiento y de decrecimiento. En la segunda actividad se nos pide dibujar el gráfico de una función que cumpla ciertas condiciones. Dadas las características de la función, debemos poder recrear su gráfico. Una de las condiciones es que los únicos valores de x que anulan la función son menos 4, 6 y 2. Es decir, que estos valores los tenemos que marcar sobre el eje x. Otra condición es que la ordenada al origen es 3. Es decir, que este valor lo vamos a ubicar en el eje y. También nos dicen que el máximo está en f de 3 igual a 4. Este valor que está entre paréntesis es el valor de x y este el valor de y. Entonces, ubicándonos en x3, debemos ir hasta la altura del y4 y aquí marcar un punto. También nos dicen que la función tiene un mínimo en f de 9 igual a menos 3, es decir, en x9 y en y menos 3. Entonces nos ubicamos en el eje x en el 9 y de ahí vamos a la altura de x menos 3. Aquí marcamos el mínimo. Con estos puntos que tenemos en el gráfico ya podemos hacer el dibujo teniendo en cuenta que el gráfico se puede trazar sin levantar el lápiz del papel. Aproximadamente a mano alzada, este es el dibujo que nos quedó. Si tenemos en cuenta se cumplen las otras condiciones, que la función es creciente en los intervalos menos infinito hasta 3 y desde el 9 al más infinito, y es decreciente en el intervalo 3 a 9. Por último, debíamos dar los intervalos de positividad y negatividad de esta función. La parte positiva es entre el menos 4 y el 6, ya que el dibujo está por arriba, y 12 al más infinito. Y el conjunto de negatividad también tiene dos partes, del menos infinito hasta el menos 4, que corresponde a esta partecita del dibujo, y desde el 6 al 12, que aquí tenemos esta otra parte que está por debajo del eje X. Les propongo ahora que realicen el trabajo práctico número 3, donde van a hacer una síntesis de todo lo que estuvimos estudiando. Para este trabajo deberán responder el cuestionario de Google, cuyo link está en el archivo donde tienen las consignas. Sus respuestas se envían automáticamente al finalizar el cuestionario. Además les propongo una trivia de autoevaluación, es decir, una serie de preguntas a responder. Primero deben resolver y luego responder. Una vez que terminen la trivia, tienen que enviar una captura del resultado y de los procedimientos realizados para responder. La entrega de trabajo es el viernes 8 de mayo y voy a estar recibiéndolos hasta el lunes 11 inclusive. Les recuerdo los horarios de consulta, que son martes y jueves a las 11 de la mañana, y cualquier otra pregunta que quieran hacer lo hacen al mail matematicardarelli@gmail.com. Seguí estudiando, quédate en casa.